El tema que les voy a explicar son los métodos de investigación en la psicología. Tenemos 5 métodos. Para empezar explicándole los 5 métodos voy a hacer una pequeña definición. La definición. Métodos de estudio en la psicología. Típicamente los métodos de investigación en la psicología se dividen en 3 grandes familias: el método correlacional, el método descriptivo y el método experimental, cada uno con sus particularidades y ventajas respecto a los demás. Aunque no veremos todo el árbol genealógico de métodos de estudio, sí especificaremos algunas metodologías que son particularmente importantes para el estudio de la psicología. El primer método. Método correlacional. Cuando hablamos de correlacional, nos referimos a la asociación entre 2 variables. Una correlación indica cuántas veces en las que observamos un fenómeno podemos observar a la vez un fenómeno B. Por ejemplo, si tomamos las variables nivel socioeconómico y éxito académico, podemos preguntarnos si esas 2 correlaciones, es decir, si la aparición de una predice la aparición de la otra. Si tras examinar una muestra encontraremos que el incremento de una se asocia al incremento de otro, podríamos hablar de una correlación positiva. También muestro otros ejemplos más, como observar en un trabajo que es ingeniería civil, estamos observando lo que es un plano. Podemos ver ahí que hay una imagen que estoy mostrando, la observación. En otro, cuestionarios, ¿no? El cuestionario también es al par. Está resolviendo una persona, resolviendo las preguntas. Tenemos también una entrevista, el entrevistado y el entrevistador. También vemos en la imagen. Serían esos 3 ejemplos más que les podría brindar. El siguiente método descriptivo. Los psicólogos escogemos este método de estudio cuando queremos describir un fenómeno tal como ocurre, de forma minuciosa y exhaustiva, en todos sus aspectos. Consiste en cualquier intento para determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el porqué, en el cuándo o en el cómo. Este método que escogemos cuando queremos dar respuestas a preguntas como qué actitudes tienen los mayores de 65 años en entornos rurales hacia la homosexualidad. A través de esta encuesta, estudios de casos y observaciones sistemáticas, es posible responder preguntas no cuantificables. Asimismo, permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosa, abordada a través de estudios correlacionados o experimentales. Netamente el descriptivo muestra la situación fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Hay otro ejemplo también acá, ¿no? Digamos, aquí está parado el señor de 65 años, mira su entorno, el ámbito rural casi no va a ver lo que es homosexualidad, pero en el ámbito lo que es de rural a ciudad sí va a ver. Entonces la opinión que una persona mayor de 65 años nos puede brindar es que en el lugar donde él vive no encuentra esos casos. Entonces por lo tanto nos puede dar una respuesta muy errónea, una respuesta tan ofensiva para esas personas que son homosexualidad, ¿no? El siguiente método experimental. Dentro de los métodos de estudio de la psicología, el método experimental tiene como objetivo dilucidar cuál es la relación de causa y consecuencias a través de la manipulación de una de las variables. Son los más llamados estudios de laboratorio. Estos métodos tienen la ventaja de ser objetivo. Las ideas preconcebidas del investigador tienen poco peso sobre los resultados y apenas generan sesgos. Tenemos ahí un ejemplo que les estoy mostrando. Ahí vemos la causa y las consecuencias. Uno que puede ser, hay muchos casos creo en esto, tenemos el maltrato familiar y el falta de respeto a sus hijos. Vemos que delante del hijo el papá golpea a la mamá y el hijo está llorando. En el otro vemos que el papá grita erróneamente a la madre mediante que está cocinando y el hijo se pone a pensar, no, ¿qué pasa acá en la familia? Vemos que hay causa y consecuencias.
las causas, el maltrato, discusiones familiar, las consecuencias más adelante que puede traer. El hijo puede ser un maltratador o el hijo puede tener miedo a las cosas que le pueden pasar en el contorno social. El siguiente estudio, tenemos el estudio con gemelos. En esto los psicólogos empleamos métodos que no determinan de caer en una de estas tres grandes familias. Por ejemplo, cuando queremos conocer si la personalidad es fruto de la socialización o si bien es heredable, empleamos los estudios de gemelos. En esos dos estudios tomamos gemelos separados al nacer que crecen en familias diferentes y estudiamos su personalidad en diferentes puntos de vida. Al cabo de tiempo comparamos las diferencias entre gemelos y con una muestra de gemelos suficientemente grande podemos hacer una idea de cuánto se debe a factores genéticos y cuánto al no en que los niños son criados. Tenemos un ejemplo, dos gemelas que han nacido de una misma madre, pero encontramos una diferencia genética en la forma de su aspecto físico, podemos ver en la imagen, y también otro cómo fueron criados, ¿no? Como que vemos ahí en la imagen una gemela más rebelde, la otra un poco sumisa, dependiendo qué valores le enseñaron su padre. Por eso es que damos esa muestra entre gemelos más que nada. ¿Cuánto influye lo que es la convivencia y la crianza y la genética en una vida de una persona? Modelos informáticos. Esto es ya un objetivo más avanzado para la psicología. Explicamos ahí de otra forma de estudiar el comportamiento a través de modelos informáticos. Este es un método muy frecuente en el estudio del pensamiento. Consiste en elaborar una teoría acerca de cómo funciona un proceso mental concreto, por ejemplo, el reconocimiento de palabras y crear. No obstante, la validez de este método depende de la válida que sea la teoría que lo sustenta. Eso sería todo. Gracias.